Lo que vamos a ver es tipo de cambio. Es una clase que agregamos, un trabajo práctico que agregamos ahora, antes no lo teníamos, un poco para intentar verlo con mayor profundidad. Capítulo 31 y 32 del Manquio, de la sexta edición del Manquio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Les comparto acá. Share screen, ahí va. Bien, perfecto. 31 y 32 del Manquio, de la sexta edición del Manquio. Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy. Tipo de cambio, tema súper importante, especialmente para Argentina. Ustedes saben que siempre hay un tema con el dólar. El tipo de cambio es justamente eso, es la cotización del peso argentino con el resto de divisas, con lo cual presten mucha atención porque es algo que les va a servir o sea, para sus vidas a futuro. Pregunta, que va a ser una pregunta abierta, esto, y después lo vamos a responder al final de la clase. El salario promedio por hora en Miami es de $15 aproximadamente, mientras que en Argentina estamos en 250 pesos. Son unos $2,5 oficiales. ¿Los trabajadores de Miami tienen mayor poder de compra que los de Argentina? ¿Y cuánto mayor o menor? ¿Quién se anima a responder? Salario promedio en hora en Miami, $15, en Argentina $2,5. ¿Los trabajadores de Miami tienen mayor poder de compra de Argentina? Y si sí o si no, ¿por qué y cuánto más? ¿Cuánto menos? No ¿Qué depende debería? de si compran acá o si compran allá. ¿Cómo, perdón? No depende de si compran en un súper de acá o en un súper de allá. Yo he visto en un video. Depende, exacto. Supongamos que la persona de Miami consume en Miami, mientras que el argentino consume en Argentina. La respuesta es, o sea, el ratio, lo primero que tendríamos que ver sería cuánto es el ratio de salarios de Miami respecto a Argentina. Deberíamos hacer 15 dividido en 2,5. Sabéis que esto a 6 veces, ¿no? 6 veces. O sea, es 6 veces mayor el salario en dólares en Miami que lo que es en Argentina, ¿no? Y ahora, la pregunta sería, ¿esto quiere decir que el de Miami es 6 veces más rico que el de Argentina, por ejemplo? No. Porque No necesariamente porque como que el estilo de vida o el costo de vida ya es mayor o algo así. si es por estilo de vida, sí sería más rico. Si es que tienen un estilo de vida más caro, No, claro, eh, no por el estilo de vida, sino que las mismas las cosas mismas o la cosas son misma más caras. canasta básica fuese como más cara, por decirlo Esa, así. esa es la respuesta correcta. Perfecto y correcto. Típicamente hay dos tipos de bienes, unos bienes que le vamos a llamar transables y otros bienes que le vamos a llamar no transables. El transable sería, por ejemplo, unas Pringles, eh, que en Estados Unidos típicamente, bueno, ahora ya no, pero antes siempre estaban $1. Vos ibas al supermercado y estaba $1. Ahora ya está más alto, pero las Pringles cuestan más o menos lo mismo en Estados Unidos que acá. Eh, Ahora, los no transables son las cosas que no se pueden comercializar internacionalmente, como por ejemplo un corte de pelo. Yo no me puedo cortar el pelo por ejemplo, si yo vivo en Miami y el corte de pelo me sale $50, digo, che, me está saliendo carísimo, ¿por qué no me voy a cortar el pelo en Argentina que me sale $5? Bueno, no puedo cortarme el pelo en Argentina porque no puedo tomarme un avión para que me corten el pelo en Argentina, boludo, no es económicamente viable, es un bien no transable. Un alquiler, eh, un servicio de telefonía, por ejemplo, todas esas cosas que no son transables son otra categoría de bienes. Los transables deberían ser parecidos a los precios de Argentina, pero los no transables son carísimos. Un alquiler en Miami puede salir $2.000, o sea que sería como pagar acá 400 mil pesos de alquiler, algo que no es. Entonces, la respuesta es, el estilo de vida en Miami es superior, son más ricos, pero no necesariamente 6 veces más ricos porque en realidad son más caras las cosas en Miami. Entonces, ¿cuántas veces más rico es Miami que Argentina? Bueno, eso es parte de la respuesta que vamos a intentar dar en esta clase. Tipo de cambio. Empecemos. Perdón, antes que eso, consultas, dudas, comentarios respecto a los temas que vimos la clase pasada o las anteriores. Algo que haya quedado
1 hora y 15 minutos, o sea que tenemos un tiempo de buffer. ¿Algo que quieran preguntar, consultar, comentar? Bien. Ahí le ponen cuanto mayor o menor en la pregunta esa. ¿Cuánto mayor o cuánto menor? Eso lo vamos a poder calcular. A esto lo vamos a poder calcular con unas herramientas que vamos a ver a continuación. Bueno, tipo de cambio. El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre, y acá hay que ser cuidadoso, moneda, divisa, todo es parte del tipo de cambio, tasa de cambio es lo mismo, una moneda y una divisa son los mismos, el peso argentino es una divisa, el real brasilero es una divisa, el renminbi o el yuan chino es otra divisa y el dólar americano también es una divisa. El tipo de cambio es la relación que existe, la tasa de cambio, el ratio, cómo se intercambian, a qué valor se intercambia dos divisas diferentes. Entonces, nosotros podemos tener millones de tipos de cambio, porque podemos hacer tipo de cambio de... ¿Se acuerdan que ARS es la notación del peso argentino? Yo puedo hacer ARS con dólar, puedo hacer real con dólar, puedo hacer ARS con real, puedo hacer peso chileno con peso argentino. Cualquiera de esas relaciones son tipos de cambios. ¿Cuánto se cambia una moneda con la otra? Eso es el tipo de cambio. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cambio, y ustedes los lean en el diario, típicamente va a hacer referencia al tipo de cambio, y de vuelta lo mismo que esto ya lo vimos muchas veces, al tipo de cambio nominal. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo cuando hablemos, salvo que lo aclaremos, es de lo que nosotros vamos a estar hablando. Ahora, en Argentina, esto no va en el examen, pero sí es importante y prestar atención. En Argentina hay múltiples tipos de cambios. Hay muchos tipos de cambios. ¿Por qué? Porque existen intervenciones sobre los mercados de cambio entre el peso argentino y el resto de divisas. Entonces, como consecuencia de esas intervenciones, se terminan generando muchos tipos de cambios diferentes. Que de hecho, no les cuento, pero ahí ya está. De cada uno de estos, por ejemplo, ya antes el contado con liquidación era un tipo de cambio, y ahora son dos tipos de cambio diferentes. Se hizo una cosa muy difícil de entender. Pero nosotros tenemos tres que son los principales y que ustedes más van a escuchar las noticias. El primero es el oficial. Que el oficial se pueden tomar muchos, digamos, tipos de cambio diferentes, mayorista, no mayorista, divisa, billete, etcétera, etcétera. Pero el tipo de cambio oficial es el tipo de cambio que en Argentina hoy está cerca de 100 pesos. 100 pesos por cada dólar. Ese tipo de cambio es el que se transa, se comercializa en el mercado único y libre de cambios. Y fíjense la denominación, mercado único y libre de cambios. Ya no es mercado, en realidad ya tampoco es de cambios, y tampoco es libre. Ha quedado único y cambios nada más, pero este es el mercado oficial en el cual se hacen las transacciones. ¿Quiénes participan ahí? Participan los bancos. Si ustedes están en una mesa de dinero de un banco importante y son muy buenos haciendo transacciones, ustedes tienen una pantalla donde ven operaciones de $1 millón en adelante. Y son operaciones en las que compran y vendan divisas a aquellas personas que hoy por hoy están autorizadas. Antes, el cepo al dólar, las restricciones a la operación que están vigentes hoy en día son las que se pusieron en, si no me equivoco, 2017, en 2019, después del resultado electoral, hubo una corrida desde el peso y se puso un cepo nuevamente. Hasta antes de ese momento, había libre operación, cualquier banco privado, sin dar demasiadas explicaciones, podía participar en este mercado libre y único de cambios. Hoy, cualquier persona que haga una transacción tiene que justificar por qué está haciendo esa transacción. Pero es el mercado oficial de cambios. Es el tipo de cambio al que refiere Mankiw en su análisis. Siempre que hablemos de tipo de cambio, si mencionamos un tipo de cambio en el examen o ahora más adelante en la clase nos referimos a tipo de cambio o ven el tipo de cambio en el Mankiw, siempre estamos haciendo referencia a los tipos de cambio libres u oficiales. Y después existen otros dos tipos de cambio. Uno es el blue, informal, el que es con el arbolito, que ustedes lo pueden ver en ámbito financiero, por ejemplo.
Y ese tipo de cambio es el tipo de cambio informal, es de hecho ilegal, y es el tipo de cambio que hoy por hoy es verdaderamente libre. Eh, es decir, que es lo que verdaderamente se considera como un precio de referencia para el mercado del dólar. Y después existe, que si bien es ilegal, en Argentina tengan en cuenta que todo el mundo es moneda corriente que se utiliza. De hecho, cuando hay problemas, hasta el mismo Estado sale a buscarlos a las cuevas, a las oficinas estas donde venden estos juegos, porque saben dónde están. Así que es funcional a la actividad económica, es una cosa que ya está aceptada libremente. En muchos otros países existe vigente un mercado informal de tipo de cambio, eh, que siempre dan mejores cambios que los oficiales al ser informal. Entonces, esto tiene su contraparte en el sentido de que también hay un mercado libre de dólares, ilegal, que se llama contado con liquidación, que se obtiene de manera legal a través del mercado de valores, que básicamente se compra, no es exactamente así, pero para que lo entiendan, yo podría comprar una acción de Apple en Argentina y venderla en Estados Unidos. A la acción de Apple en Argentina la compro en pesos y la vendo en Estados Unidos en dólares, y eso me daría un cambio. Me estoy dolarizando de manera legal. Eso sería conceptualmente a lo que refiere el contado con liquidación. Dado que no hicieron muchas preguntas, les muestro acá en esto que se llama rabaconbcorta.com. Acá tienen bastantes datos y les voy a mostrar la cantidad de tipos de cambios que hay. Hoy por hoy también está mayorista, oficial, solidario, MEP. Esto es parecido al contado con liquidación, contado con liquidación. Este es otro contado con liquidación, porque hay dos contados con liquidación, que no es tan relevante el porqué, pero ya no es tan libre ese mercado. Y acá tienen, fíjense la cantidad de tipos de cambio que hay. Y esto yo lo sigo desde que tengo 17 años. Antes había dos, ahora siempre suman más. Solidario, MEP, con todo con liquidación, sí es un lío. Es un tema muy complejo el tema, la regulación cambiaria. Entonces, estos son los tipos de cambio en Argentina. Fíjense, acá es muy interesante esto de Argentina. Este es el gráfico de 2017, que es la crisis cambiaria. Argentina esto tampoco va en el examen, pero hay diferentes tipos de crisis económicas. Un tipo de crisis económica es una crisis cambiaria, en la cual se genera un shock en el tipo de cambio del país y que tiene efectos económicos adversos. Argentina eso fue de hecho relevado por dos tucumanos, que también son de la ONT, tienen un paper muy famoso, en el cual han demostrado, especialmente haciendo muchas historias de 1870 en adelante, y Argentina es el país con mayor cantidad de crisis cambiaria de la historia del mundo. No hay ninguna economía que tenga tantas crisis cambiarias como nosotros. Esto fue 2018, que en realidad fue 2018. El dólar estaba más o menos 17 pesos, terminó en 20, después se fue hasta 40, después tuvo cierta calma, y acá fue una segunda etapa acá fueron las elecciones, que acá se implementa el cepo de este momento, pero fíjense esto que es el tipo de cambio de Argentina con el dólar, del peso argentino con el dólar, tiene una volatilidad, un movimiento muy brusco de manera constante, que eso por supuesto tiene una consecuencia sobre la actividad real muy importante. En el real, este es el real brasilero, fíjense que también hay un evento, acá, bueno, había como un intento, o algunos problemas, si no me equivoco fue el impeachment a Dilma en Brasil, que tuvo una consecuencia, pero casi no tiene, estas variaciones hasta acá son bastante razonables. Esta variación sí fue una devaluación y fue una crisis cambiaria que fue generada por el COVID. Pero fíjense que nosotros tenemos muchos más saltos en el tipo de cambio que ellos. Y en términos porcentuales, mucho mayores. Fíjense que nosotros vamos de 20 a 100, ellos van de 3,5 a 5. Y aún así, Brasil es un país bastante inestable en términos relativos. Como todo, y como cualquier variable económica, vamos a hablar de tipo de cambio nominal y tipo de cambio real.
que son los dos tipos de cambio que tienen relevancia en cuanto al análisis económico. El nominal, cualquier variable nominal es una variable que está definida en términos monetarios. El tipo de cambio nominal de Argentina hoy es 105 pesos, el oficial, por ejemplo. Entonces, quiere decir que yo necesito 105 pesos argentinos para comprar un dólar americano. Es una variable que está definida en unidades monetarias. El tipo de cambio, una variable real, ya no está denominada en variables reales, en variables monetarias, sino que está definida en unidades, en cantidades. ¿De qué? De lo que definamos podemos definirlo de muchas maneras. ¿Y el tipo de cambio real en unidades de qué está definido? El tipo de cambio real está definido como unidades, como un ratio entre la canasta básica de Argentina respecto de la misma canasta básica de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de cambio, y esto sí, entiéndanlo conceptualmente, esto es importantísimo, el tipo de cambio real refleja el cambio entre una canasta de bienes de un país respecto de la misma canasta de bienes de otro país. Y voy a rebobinar un poco, acá va la respuesta respecto de lo de Miami. Acá, con el tipo de cambio real, yo podría decir qué tanto más caro es vivir en Miami de lo que es vivir en Argentina. Y eso me lo diría el tipo de cambio real. Entonces, vamos entonces a la definición. El tipo de cambio real es el ratio al que una persona puede cambiar bienes y servicios de un país por los bienes y servicios de otro. ¿Cuáles bienes y servicios? Y los de la canasta básica. Porque para esto, cuando veamos la ecuación, vamos a usar IPC. Esto es independiente del precio de una moneda y de la otra. Muchas veces van a escuchar, no, que el euro está a 150 pesos, Europa está 150 veces mejor que Argentina, algo muy común. No es cierto. El tipo de cambio nominal es una conversión que no tiene absolutamente nada que ver con la actividad económica. Un yen, eh, ¿Ya en japonés? un yen japonés tiene mucho menos valor nominal que un real. Con un real se compran muchos yenes japoneses, pero sin embargo Japón es una economía que es mucho más desarrollada que Brasil. Entonces, ¿qué lo quiero decir con esto? El tipo de cambio puede ser lo que ustedes quieran, 100, 150, 3,14, lo que ustedes elijan. Pero He lo visto, importante y lo relevante es cuál es el tipo de cambio real. Eso es lo que está diciendo efectivamente qué tan caro o barato es un país respecto de otro. Entonces, esto es independiente del precio de una moneda respecto de otra. Esto es el tipo de cambio real, es independiente del precio de una moneda respecto de otro, y expresamos el tipo de cambio real como unidades del artículo extranjero respecto del artículo nacional. Anotación, anoten todos lo siguiente. Esto, que es precio nacional, yo lo puse, y precio, perdón, no anoten nada todavía. Tipo de cambio real tiene una notación analítica que es la siguiente fórmula. El tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por el precio nacional. ¿Qué quiere decir precio nacional? Esto es una canasta básica nacional. Dividido en el precio extranjero. ¿Qué es esto? Una canasta básica, idealmente la misma canasta básica en el extranjero. Y ahora sí anoten lo siguiente, todos anoten lo siguiente. Esta fórmula está expresada así en el Mankey. Pero puedan verlo a esto invertido, yo lo puse igual que el Mankey, pero pueden verlo invertido porque esta es la mirada de Estados Unidos. Típicamente todo el mundo se compara con Estados Unidos, entonces se invierten las variables. Fin del comunicado y fin de la nota al pie. Eso anótenlo, es decir, que podrían encontrarlo a la fórmula de la inversa. Por eso, cuando nosotros por eso nosotros, en lugar de decir sube el tipo de cambio real o baja el tipo de cambio real, nosotros vamos a hablar directamente como si se aprecia o se deprecia la moneda para evitar esa ambigüedad. Que esto ya lo vemos en unos minutos. Entonces, tipo de cambio nominal y real. Supongamos que el único producto en Argentina y en Estados Unidos, supongamos que hay un solo producto. Y supongamos que ese producto es una Big Mac de McDonald's, ¿no? Es decir, que estamos hablando del mismo producto. El mismo producto en Argentina, la Big Mac en Argentina es la misma que en Estados Unidos.
Supongamos que el precio de la Big Mac en Estados Unidos es 3 y que en Argentina esa misma Big Mac es 300. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer entonces? Fíjense acá, que nosotros tendríamos el tipo de cambio nominal por precio nacional dividido en precio extranjero. ¿Cuál es el tipo de cambio real en ese escenario? Supongamos que nosotros tenemos 100 de tipo de cambio nominal y hacemos por precio nacional, que sería, en este caso, porque estábamos viendo de Estados Unidos, recuerden, por 3 dividido en 300. Que esto me da 1. ¿Qué quiere decir? Este sería el tipo de cambio real. ¿Cómo se interpreta esto? Quiere decir que es igual de caro comprar una Big Mac, comprar en realidad en Argentina que en Estados Unidos, en este escenario que es ficticio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo usar $3 para comprar la Big Mac en Estados Unidos, o puedo usar esos $3, cambiarlos en Argentina por 300 pesos y comprar la Big Mac sin que me sobre ni que me falte, ni que me falte dinero. Entonces el tipo de cambio real en este escenario sería 1. ¿Qué refleja entonces el tipo de cambio real? El tipo de cambio real me va a estar reflejando en la práctica, cómo se lee, es cuántos bienes de un país necesito para cambiar por bienes de otro país. Cuando el tipo de cambio real me da que uno de los países es mucho, por ejemplo, que necesito por ejemplo, que necesito 3 Big Mac de Argentina para comprar una Big Mac en Estados Unidos, me va a decir que Argentina está muy barata, porque con una Big Mac en Estados Unidos, supongamos que esto es 100, ¿no? Ahora hagamos este cambio. Supongamos que la Big Mac está a 100 pesos en Argentina y que en Estados Unidos está en $3. Si yo hago el tipo de cambio real en este escenario, me va a dar 100 por el precio de la Big Mac en Estados Unidos, que es 3, dividido el precio de la Big Mac en Argentina, que sería 100. Y esto me daría 3. Y esto quiere decir que yo con 3 Big Mac de Argentina puedo cambiar una Big Mac de Estados Unidos. Y me dice que Argentina está muy barata. ¿Cómo se lee esto? Esto me quiere decir que el peso argentino está muy depreciado. Esa sería la lectura que nosotros vamos a continuar de acá en adelante. No vamos a decir en el examen ni en los ejercicios en ningún lado que vamos a intentar siempre evitar de decir si el tipo de cambio si este valor es alto o bajo, porque recuerden que esto podría ser, dependiendo de la forma que lo utilicen, podría ser un tercio, dependiendo si lo leen del Mankio o de algún otro lado. Entonces, rebobinando, ¿cómo interpretamos esto? Nosotros vamos a hablar de monedas que están apreciadas, que tienen mucho valor, y monedas que están depreciadas, que tienen poco valor. ¿Cuándo una moneda está depreciada y tiene poco valor? Cuando necesito muchos bienes de ese país para cambiarlos por pocos bienes del país que está apreciado. Esa sería un poco la interpretación. Entonces, nosotros, yendo a la notación, que esto lo van a ver del Mankio, en el Mankio van a usar la letra E minúscula para denotar el tipo de cambio nominal, mientras que P va a ser una canasta de precios doméstica y P estrellita una canasta de precios externa. Pero recuerden que en el Mankio, doméstico siempre va a ser Estados Unidos. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta acá? ¿Alguien quiera preguntar, acotar, consultar algo? ¿Profe? Sí. Es por eso que cuando un país devalúa su moneda se vuelve más competitivo en el mercado internacional. Qué buena pregunta. Exactamente así. Vamos a la... mira, ahora que me has dado una idea, hubiese puesto un gráfico interesante. Yo he visto en las noticias que muchos extranjeros vienen porque Haití es más barato con vacaciones. Es muy cierto. Yo me fui a México en 2017, que el dólar estaba a 17. Me acuerdo que un peso mexicano salía un peso argentino. Nada, me iba al supermercado y todo me salía baratísimo. Pero de verdad, o sea, gastaba muy poca plata, gasté muy poca plata y me vine con un montón de cosas. Y después viajé ya en 2020,
volviendo y me acuerdo que no me podía salir a cenar. Un taxi me salía, hoy un taxi en Estados Unidos sale $50 tomarse un taxi, o sea, son 10.000 pesos tomarse un taxi. Ahora estamos depreciados nosotros. En 2017 estábamos apreciados. Si nosotros vemos, ahora contesto la pregunta esta de la competitividad. Si nosotros medimos el salario, pongamos el salario en USD en Argentina, ¿no? Y supongamos que esto es Argentina. Supongamos que nosotros lo tomamos ¿de qué podríamos tomar? Supongamos que tomamos de 2015, para no hacerlo tan antiguo. Nosotros vamos a ver que el salario en dólares, en 2015 hubo una devaluación, esto siempre medido al dólar oficial, ¿no? Que después empezó a apreciarse y que después hubo una crisis que fue la primera en 2018, pero que en este momento no estábamos tan. Esto debe haber sido $800 promedio, si no me equivoco, 600, $800. Y que hubo una crisis en 2018 que después se intentó recuperar, y después fue en 2019, crisis COVID y demás, y terminamos algo así como en $200. Este salario en dólares es un salario de dólares de la India. Hoy estamos así de. Esto en realidad todavía no pasó, ¿no? Típicamente, este ciclo así pasó en Argentina millones de veces. La economía se va a recuperar como siempre fue, pero nunca vamos a crecer, siempre vamos a estar pendulando en los mismos niveles. Pero a lo que voy es, fíjense que el salario en dólares de Argentina fluctúa entre 800 y $200. Eso quiere decir, por un lado, que muchas veces nosotros los argentinos somos muy ricos para comprar en el extranjero y muchas veces somos muy pobres, como hoy, para comprar en el extranjero. Y eso tiene que ver mucho, impacta mucho en la competitividad. Tanto el salario como, si puedo ponerles por acá, por ejemplo, el costo de producción de un kilo de maní, por ejemplo, que hacemos USD por costo total, por tonelada del kilo de maní, y si lo vemos, va a tener exactamente la misma fluctuación que esto, y todos los productos de Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la moneda se deprecia, y hay una devaluación, y la moneda se deprecia, pierde valor, muchos bienes son relativamente baratos de producirse en Argentina y se pueden exportar con mayor facilidad. Y que muchos bienes que son importados, como por ejemplo un teléfono de Apple, que los últimos estarán en $1.200, son 240.000 pesos, son 8 salarios mínimos para comprarse un teléfono de Apple. Muchos productos importados se hacen muy caros para traerlos a Argentina. Entonces, el tipo de cambio va a ser, que esto lo vamos a ver un poco más adelante en la clase, va a ser una de las herramientas económicas que maneja el Banco Central para intentar intervenir tanto en los precios como en la actividad económica. Y entonces, en ese sentido, cuando la moneda se deprecia, todo se hace relativamente caro para comprar bienes de extranjeros, pero se hace relativamente barato para que compren bienes acá. Un almuerzo en Nueva York sale $50, mientras que para 2 personas, mientras que un almuerzo en Buenos Aires estará en 3.000 pesos, que son $20. No, son $20. No, menos, $15. $15, es decir, fíjense la diferencia entre uno y el otro. Y ambas son ciudades capitales, grandes, y ambas tienen buenos restaurantes y todo, pero fíjense la diferencia que hay. Entonces, para alguien de Nueva York venir a Buenos Aires es algo súper baratísimo. Hoy, en 2017, seguramente no hubiese sido tanto. Hubiesen estado en valores no tan distantes. Entonces, sí tiene que ver esto con la competitividad de un país. Vamos al ejercicio 1. ¿Qué está sucediendo con el tipo de cambio real en cada una de las siguientes situaciones? El tipo de cambio nominal no cambia. Recuerden que definimos tipo de cambio real como E por P sobre P local sobre P externos. P estrellita es el nivel de precios del extranjero, ¿no? El tipo de cambio nominal no cambia, pero los precios aumentan con mayor rapidez en Argentina que en el extranjero. Acá, ¿qué pasa con el tipo de cambio real?
¿Quién se anima? Y olvídense un minuto de la fórmula. Piensen de manera intuitiva. Esto va en el examen, chicos, así que es súper súper importante. Piensen intuitivamente. Si el tipo de cambio nominal no cambia, pero los precios aumentan con mayor rapidez en Argentina respecto del extranjero. Si Argentina se vuelve más barato o más caro. Es pregunta fácil esa. Los precios aumentan con mayor rapidez en Argentina que en el extranjero. Entonces, ¿Argentina se vuelve más cara o más barata? Más cara. Más cara, exactamente. Entonces quiere decir que la moneda, el peso argentino, se aprecia. Porque es más caro. Un peso argentino va a empezar a valer más. Pues se aprecia. Entonces, al margen de cómo lo veamos en este gráfico de tipo de cambio real, vamos a ver que digamos, el precio de Argentina debería aumentar. Veamos cómo vemos esto. El tipo de cambio nominal no cambia, ¿no? Entonces, esto está constante. El precio local lo sigamos pensando como Estados Unidos, y supongamos que está constante. Entonces, perdón, no. En este caso, sí tenemos que verlo como local al precio. No quiero darles una fórmula diferente, porque esto siempre se presta a confusión. El precio local es el precio de Argentina, que es el que está aumentando. Y el precio extranjero casi no cambia, o cambia poco. Supongamos que esto cambia mucho y esto aumenta poco. Porque siempre hoy por hoy hay inflación en todos lados. Entonces el tipo de cambio real aumenta. Eso es los otros. ¿Y qué quiere decir? Que cada vez que necesito, si nosotros vemos que el tipo de cambio real aumenta, no, en realidad al revés. Estaba bien entonces. Perdón, no los quiero confundir. Siempre vamos a pensar con el P local como si fuese Estados Unidos. Vamos de nuevo, tipo de cambio real, y esto es el tipo de cambio, esto es el tipo de cambio nominal, que se va a mantener constante, por el precio local dividido en el precio extranjero. El precio local, que va a ser el precio de Estados Unidos, vamos a decir que aumenta poco, mientras que el precio extranjero, que va a ser el de Argentina, aumenta mucho. Y esto va a tener como consecuencia que voy a necesitar cada vez más bienes de Estados Unidos para cambiar por igual cantidad de bienes de Argentina. Y eso implica que el tipo de cambio de Argentina o la moneda de Argentina se aprecie. Es la manera en la cual nosotros vamos a interpretar esta relación. Si el tipo de cambio nominal no cambia, vamos de vuelta a esto, se mantiene constante, pero los precios aumentan con mayor rapidez en el extranjero que en Argentina, pasa lo contrario. Supongamos, y esto siempre piénsenlo intuitivamente, supongamos que hay una inflación. En economía siempre es bueno pensar en casos súper extremos. Supongamos que hay una inflación de 1.000.000% en Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Pasaría que para comprarme un teléfono de Apple necesitaría muchísimo dinero, necesitaría muchísimos bienes de Argentina para poder cambiarlos por un bien de Estados Unidos. Eso quiere decir que en términos relativos, Argentina se deprecia, el peso argentino se deprecia. El dólar americano se aprecia. ¿Por qué? Porque con un bien americano se pueden cambiar por muchos bienes de otros países. No voy a entrar en detalles, pero ustedes podrían pensar a priori de que eso es positivo, de que tener más inflación en un país que respecto del extranjero es positivo porque la moneda se aprecia. Pero en realidad tiene muchas consecuencias que no son tan lineales como para pensar que eso es sustentable ni sustentable en el futuro, ni positivo a largo plazo para la economía. Con lo cual Profe, no piensen eso. Sí, que cuando dice precios también se refiere, o sea, no solo a las cosas que se compran, sino que también los salarios y demás también suben, ¿o no? exactamente. Es Ah, buena pregunta. Típica, piensen todo los precios como los precios globales como el costo total de un país, de una canasta básica, y dentro de la canasta básica indirectamente están implícitos el nivel de salarios, porque siempre van de la mano. Nosotros hicimos un gráfico acá, ¿no? Que decíamos, el nivel del salario en dólares cayó esta magnitud de 2018, por ejemplo. Si nosotros vemos la canasta básica medida por INDEC y la medimos en dólares, va a tener un comportamiento casi idéntico. Con lo cual, cuando lo vemos en dólares,
sí van muy de la mano. Entonces la respuesta sí. También cuando hablemos de precios, pensemos también en salarios, como un precio más. Vamos al punto C. El tipo de cambio nominal disminuye y los precios no cambian en Argentina ni en el extranjero. Entonces, esto, que el tipo de cambio nominal disminuya, quiere decir, vamos de vuelta acá, voy a descartar, vamos acá, me dice el tipo de cambio nominal disminuye, tipo de cambio real. Esto es el tipo de cambio nominal por los precios locales divididos en los precios extranjeros. Si el tipo de cambio nominal disminuye, en el caso, pensemos en Argentina, equivale a que el dólar disminuya. ¿Y qué pasa si, y supongamos que tanto los niveles de precios locales como extranjeros se mantienen constantes? Si eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Y piensen ustedes en términos de su poder de compra o del cambio de productos de Argentina respecto de los Estados Unidos, por ejemplo. Si el dólar, si el tipo de cambio nominal disminuye, ustedes pueden comprar más o menos cosas en el extranjero, si el tipo de cambio nominal disminuye. Más cosas. ¿Se aprecia el peso? Se aprecia el peso. Exactamente, y ustedes pueden comprar muchas más cosas. Y en ese sentido, el hecho de que se puedan comprar más bienes en el extranjero con igual bienes de Argentina hace que justamente lo que vos decías, el peso argentino se aprecia. En términos relativos, el dólar americano se deprecia. Llévenlo a un extremo, siempre a extremos para que lo puedan pensar. Supongamos que mañana el dólar está a un peso. Entonces, si ustedes tienen en la billetera 3.000 pesos, tienen 3.000 dólares. Si es así, yo mañana me salgo a Estados Unidos y me compro todo lo que puedo. Es decir, todo el mundo se iría a vacacionar a Estados Unidos y todo el mundo estaría comprando cosas, todo el mundo estaría en Amazon comprando cosas. La Argentina presenciaría una apreciación muy grande en su moneda. Podría cambiar muy pocas cosas de Argentina por muchas cosas de Estados Unidos. Una de esas cosas que puedo cambiar localmente por las de Estados Unidos son, por ejemplo, mi salario. Yo podría decir, yo con mi salario compro muchas más cosas ahora en Estados Unidos. Entonces, toda esa conversión que existe entre los bienes de un país y bienes del extranjero son lo que nosotros vamos a llamar de ahora en más tipo de cambio real. Y es lo que nosotros vamos a denominar entonces como apreciaciones, apreciación de una moneda cuando esa moneda permite que muchos bienes de ese país, que pocos bienes de ese país se cambien por muchos bienes del otro país, y una depreciación cuando se necesitan muchos bienes de ese país para cambiar por pocos bienes del extranjero. El tipo de cambio nominal disminuye y los precios aumentan con mayor rapidez en el extranjero. Veamos este caso. El tipo de cambio nominal, en este caso tendríamos E es igual a precio, de hecho vamos acá. Tendríamos E es tipo de cambio real es igual a E por precio local dividido en precio extranjero, ¿no? Y acá me dice el ejercicio, me dice que el tipo de cambio nominal disminuye y que los precios aumentan con mayor rapidez en el extranjero. Entonces, aumentan con mayor rapidez en el extranjero, eso también aumentan, y que el tipo de cambio nominal disminuye. Entonces, si el tipo de cambio nominal disminuye y este ratio aumenta, quiere decir, y este ratio disminuye, porque están aumentando más en el extranjero, entonces tendríamos que el tipo de cambio real disminuye. ¿Qué quiere decir? Y lo pensemos intuitivamente. Si el tipo de cambio nominal disminuye, sería el equivalente que en Argentina baje el nivel del dólar, y si encima hay más inflación en Estados Unidos de la que hay en Argentina, ¿estaría bien así? Sí. Entonces deberíamos poder cambiar mucho más bienes de Argentina, o podríamos cambiar mucho mejor los bienes de Argentina con los bienes de Estados Unidos. Entonces, eso permitiría, como consecuencia, fíjense, tendríamos de este lado una disminución
y por el aumento del precio extranjero una disminución aún mayor, lo que nos implicaría a que necesitaríamos menos bienes menos bienes de Argentina para cambiar más bienes en los Estados Unidos. ¿Cómo se lee eso y cómo se interpreta eso? Se lo interpreta como una apreciación del peso argentino y una depreciación relativa del dólar americano. ¿Por qué digo siempre relativa? Porque estamos viendo dos monedas. Para decir que el dólar americano se deprecia, tendríamos que ver una canasta de monedas, que se hace con una cosa que se llama dólar index, que si lo quieren googlear, se lo define así, DXY. ¿Preguntas, consultas hasta acá? Profe, Sí. le quería preguntar si podía explicar de nuevo la fórmula, porque cuando explicó el A, puse el precio extranjero en el numerador, y cuando explicó el D, lo puse al revés. Puede ser, me confundo con esto. Precio, o sea, siempre tiene que ser así. Tipo de cambio nominal, lo vamos a usar como Mankey. Recuerden que el Mankey lo pone, al ser un libro americano, lo pone como Estados Unidos. Y en realidad todos los economistas de Argentina lo usamos al revés, porque lo vemos del lado de Argentina. Estados Unidos es el único que lo ve del lado que lo ve Mankey. Pero básicamente el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por el precio local dividido en el estrellita, que siempre va a ser el precio extranjero. El precio local es una canasta básica de precios del país que se está analizando. En todos los ejemplos que hicimos usamos de ejemplo Argentina. Y el precio extranjero sería el precio de Estados Unidos. Entonces, vamos al ejercicio D, que me dice que el tipo de cambio nominal disminuye y los precios aumentan con mayor rapidez en el extranjero. Entonces, los precios aumentan con mayor rapidez en el extranjero y el tipo de cambio nominal disminuye. Esta sería la lectura. No usen esto. Ustedes podrían ver si en realidad se aumenta o disminuye el tipo de cambio real. Siempre piénsenlo de todas maneras porque es más directo y más se presta menos a la confusión. Ustedes siempre razonen intuitivamente cómo termina el cambio de bienes locales por bienes extranjeros después que fluctúan todas estas variables. Esto recuerden que también lo pueden hacer en diferencias logarítmicas. Esto podrían decir E más precios locales menos precios extranjeros. Cambios en los precios extranjeros. Antes a esto poníamos variación, ¿no? Pero pueden verlo también así. Y eso le va a decir la dirección en la cual está cambiando, fluctuando el movimiento en el cambio de bienes de un país con el cambio de bienes del otro país. Si les dije antes que esto era precio extranjero, estaba mal. Disculpen por eso, esto siempre tiene que ser precio local, porque lo vamos a ver, tanto acá como en el examen, lo vamos a ver con la visión de Mankiw. Y vamos a poner el precio local arriba y el precio extranjero abajo. Que está bien así. Así que esta sería la fórmula correcta, que está en el capítulo 31 del Mankiw, de la sexta edición. ¿Alguna consulta más, chicos, respecto a todo esto? Preguntan porque es algo importantísimo. Es un tema muy, muy importante en general. Profesor, una duda. Sí, No vamos a hacer, en algún momento sacamos como valor el tipo de cambio real, o nunca usamos ese valor para nada. el tipo de cambio real es buena pregunta. Solo para saber si al E, si lo tendríamos que poner en referencia de 100 pesos o al revés, como lo ven Estados Unidos para acá. Yo les doy primero las respuestas respecto a esto. Acá, me adelanto un segundo. Este gráfico lo sigo yo, tengo desde 1980 el tipo de cambio real de Argentina. La base del tipo de cambio real, que es esto, es... ahora entiendo por qué me decís de ley. Y es buen punto. Perdón por este tema porque me confunde, como yo trabajo mucho con esto y me cuesta mucho verlo al revés. Pero te doy la respuesta respecto a esto. Lo importante del tipo de cambio real, como cualquier variable real, en todos los casos y cómo se va a analizar es la fluctuación que va a tener.
todo este gráfico es tipo de cambio real de Argentina, que está calculado en 1980. Tengo la serie mensual de inflación de Argentina de 1980 y la serie de inflación de Estados Unidos de 1980 y el tipo de cambio de Argentina desde 1980 también, mensual. Para lo único que estoy usando el real, fíjate que hice que el tipo de cambio real no me está diciendo cuántas veces cambio bienes de Argentina por los Estados Unidos, lo cambié, hice un índice y cambié la altura del índice o el nivel del índice para que coincida más o menos con el tipo de cambio nominal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo importante y lo que siempre va a ser relevante no es el nivel en sí, porque el nivel en sí lo vamos a ver cuando veamos el PPP, que es la última parte de esta clase, sino que lo importante es cómo va a ser el cambio entre estas cosas. Por eso, lo importante es, y la conclusión que siempre vamos a sacar es, si esto lleva a una apreciación o a una depreciación del tipo de cambio. Es la manera correcta en la cual nosotros es la manera en la cual nosotros vamos a terminar interpretando o concluyendo respecto de estas variables. Si el efecto del tipo, un efecto, un incremento del tipo de cambio de la tasa de cambio de Argentina, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Cuáles son las conclusiones importantes respecto a esto? Perdón. Las conclusiones son, si hay un aumento en el tipo de cambio, perdón, que no sé qué, a ver. Si hay un aumento en el ratio de pesos a dólares, eso es una devaluación en Argentina y debería depreciar el peso argentino. Si es al revés, lo perdí al puntero. Okay. Si hay un aumento del ARS al USD, esto es lo que ustedes ya conocen como devaluación. Y esto tiene un impacto, entonces, en el cambio. Si esto aumenta, entonces esto genera, esto genera una depreciación del peso argentino. Si esto cae, produce una apreciación del precio argentino, que es lo que vimos recién. O sea, que son, por ejemplo, el ejercicio, acá. Perdón, no sé qué hice perdí este puntero. Perdón, que es lo que da en el ejercicio siguiente. Si es que en el ejercicio 1, en el punto A y B, que son las dos situaciones. Cuando se deprecia, cuando se aumenta este ratio, cuando aumenta el precio de... Perdón. Hoy estoy para el éxito, chicos, disculpen. Esto es USD-ARS. Si aumenta el dólar en Argentina, nosotros tenemos una depreciación, porque necesito más bienes de Argentina al final del día para comprar una igual cantidad de bienes de afuera. Si el dólar baja en Argentina, que es lo que yo decía, piensen que el dólar se va a $1 en Argentina, nosotros podemos comprar todos los bienes de Estados Unidos, podemos salir y comprar absolutamente lo que queramos. El peso argentino se ve muy revaluado y eso nos da nos capitaliza, nos permite tener un mayor poder adquisitivo y nosotros lo vamos a definir como una apreciación de la moneda. Cuando nosotros tengamos, esta es la primera. Esto sería un aumento de esto, es una devaluación nominal. Esto es una devaluación nominal. Y vamos a lo siguiente para no entrar en el tema este de la fórmula. Cuando aumentan los precios internos, y supongamos que el precio externo está constante, el hecho de que aumenten los precios de nuestra economía, supongamos que los precios no se multiplican por 50.000 en Argentina. Y que el tipo de cambio, por supuesto, el tipo de cambio nominal también permanece constante y los bienes extranjeros también permanecen constantes. Esto sería ceteris paribus. Un aumento en los precios harían, por ejemplo, que un kilo de yerba ahora cueste, no sé, 10.000 pesos. Entonces, yo necesitaría solamente un poquitito de esa yerba para comprarme unas Pringles en Estados Unidos. Eso llevaría a una apreciación del peso argentino, que sería este caso.
una apreciación del peso argentino. Si aumentan los precios afuera, que sería, por supuesto, precios locales fijos, tipo de cambio fijo, entonces nosotros, sería por ejemplo el caso en el cual ahora sí la Pringles en Estados Unidos vale, no sé, $500, entonces nosotros tendríamos que juntar una canasta de bienes muy amplia en Argentina para poder comprar una sola Pringles de Estados Unidos. Entonces, eso sería una depreciación del peso argentino, porque implica que necesitamos muchos bienes de Argentina para cambiar por pocos bienes de Estados Unidos. Ese sería el racional detrás de todo esto, de todos estos, de todas las variables que pueden llegar a cambiar. P externo y el E. Este sería el E, y acá vemos P y P externo. Eso sería un poco las posibles cambios o los posibles efectos que se podrían tener en todos estos casos. Y ahora denme un minuto que no sé cómo... Ahí. A ver. Ahí está. Ahora me funciona. No sé qué hice que lo saqué al puntero. No puedo dibujar ahora. Ok. Entonces, todos estos casos... Denme un segundo. Qué raro. Ahora sí. Entonces, todos estos casos son los casos que se analizan acá. Cuando cambien en simultáneo, si es que no van en efecto en el mismo lado, no es no concluyente. Si ambos efectos van al mismo lado, sí se puede obtener una conclusión, que sería el caso del efecto del punto 10. Si el tipo de cambio nominal disminuye y los precios aumentan mucho en el extranjero, entonces vamos acá y hagamos el esquema. El tipo de cambio, esto que lo vamos a definir como USD a RS, disminuye, y supongamos que el precio externo aumenta, y el precio interno permanece constante. Entonces, ¿qué tenemos? El tipo de cambio nominal, esta caída en el tipo de cambio nominal hace que nosotros podamos comprar más bienes locales con igual cantidad de bienes argentinos. Entonces nosotros acá tendríamos una apreciación de la ARS. En el caso de un aumento en los precios extranjeros, que sería, por ejemplo, en el caso de un aumento en las Pringles, por ejemplo, que se van a $500, nosotros sí tendríamos una depreciación en el ARS. Y esto no tiene efecto. Ahora entiendo por qué la pregunta, claro. Lo dije al revés recién. Este sería el efecto del punto D, sería indeterminado. Porque el aumento en el precio extranjero generaría una depreciación del peso argentino, porque necesitaría más bienes de Argentina para cambiar igual bienes de Estados Unidos. Y en el caso de la depreciación, tendría un efecto inverso, porque necesitaría menos bienes de Argentina para cambiar, menos bienes de Argentina para cambiar por igual cantidad de bienes de Estados Unidos. Entonces acá sería indeterminado. Disculpen, chicos, la confusión. Esto me cuesta un montón salirme a lo que estoy acostumbrado en cuanto al ratio. Diría, en cualquier caso, recomendación, piénsenlo intuitivamente. En el examen, en el Mankio está esto, en el Mankio también está esto, que esto lo saqué del Mankio, y lo pueden ver en ese caso, pero en el momento en el cual les toque resolver un ejercicio, piénsenlo intuitivamente. Piensen, si aumentan los precios afuera, la Pringles se va a $500, piénsenlo de manera intuitiva. Si el cambio de peso a dólar aumenta, entonces me cuesta más
o me cuesta menos cambiar bienes de Argentina con los bienes extranjeros si es que los precios se mantienen constantes, tanto los locales como los externos. Esa es la manera en la cual les conviene razonar este tipo de cosas. Sigamos viendo y de paso seguimos repasando esto, pues son ejercicios similares. Si un automóvil japonés cuesta 5.000 yenes, 500.000 yenes, un automóvil estadounidense cuesta 10.000 y $1 se puede comprar por 100 yenes, ¿cuáles son los tipos de cambio nominal y real? ¿El tipo de cambio nominal cuál es? ¿Quién me dice? Que le vamos a poner el tipo de cambio. Es 100. Correcto. El tipo de cambio nominal es 100. Es cuánto de una moneda se cambia por la otra. Esto es directo. El tipo de cambio real va a ser E por precio local sobre precio externo. Y entonces, esto tiene que ser el precio local es 10.000. El precio externo va a ser 500.000, que es el precio ya no le pongo pesos porque esto sería la denotación esto creo que es una cosa así, si no me equivoco, yenes. Serían 500.000 yenes por el mismo auto en Japón, y el nominal sería 100, que sería la cantidad de yenes por dólar americano, que esto sería 100. Entonces, esto me quiere decir, el tipo de cambio real sería 10.000, 100.000, 1.000.000, sería 1.000.000. Esto, fíjense, acá una cosa, ¿no? La anotación de esto, del tipo de cambio nominal, esto es cantidad de yenes, sería yenes por dólares, perdón, que estamos poniendo con peso, ¿no? Entonces acá pongamos lo mismo. Esto es yenes por dólar. Entonces, fíjense que esto se va a cancelar con esto, y esto se va a cancelar con esto. Se queda el tipo de cambio real, el tipo de cambio real pierde la variable monetaria cuando lo calculamos. Y esto me quedaría 1.000.000, esto está mal porque no tiene valor monetario, me queda 1.000.000 sobre 500.000. Me queda entonces en 2. Y este sería el tipo de cambio real. Si fuesen canastas básicas, sí se leería esto que fue la pregunta que me hicieron recién, que sería que en promedio se necesitan 2 bienes de Japón por cada bien de Estados Unidos y demás. En este sentido diríamos que está apreciado Estados Unidos. Pero cualquier pregunta que nosotros le hagamos y demás, y cualquier cálculo va a tener que ver en realidad, y cualquier análisis económico que hagan, se hace sobre la variación de esto. ¿Por qué esta estimación no se hace? Ya vamos a ver más adelante por qué. De todas maneras, acá lo importante es que entiendan cómo se calcula el tipo de cambio real. Hasta acá, consultas, dudas respecto a esto, respecto de los cambios, las fórmulas o de la macroeconomía. Bien. Bueno, acá está lo más importante de todo, que es, y por qué vamos a ver las variaciones. El tipo de cambio y el comercio es la relación que tiene el tipo de cambio en cuanto a lo que nosotros vamos a definir de ahora más como la balanza, que ustedes ya lo vieron con el profesor Nugues, que es la balanza comercial, es cómo intercambian bienes dos países. Cuando el tipo de cambio, en realidad la variación de ambos tipos de cambios refleja tanto el nominal como el real, reflejan el cambio en la facilidad que tiene un país para intercambiar bienes con otro país. En términos absolutos, cuando el tipo de cambio real está apreciado, que nosotros decimos que tiene mucho valor esa moneda, entonces se necesitan, se dice que cuando está apreciado, esa economía es poco competitiva. Es muy cara esa economía. Por ejemplo, a Estados Unidos le cuesta mucho producir y exportar, por ejemplo, lapiceras, mientras que a China les cuesta muy, muy barato
ya cada vez menos, ahora se hace en Vietnam, Taiwán y demás. No, Taiwán no tanto, más Vietnam, pero eh, digamos, para los países asiáticos son mucho más baratos o mucho más competitivos para producir ciertos bienes. Entonces, No es porque hay mucha gente que necesita trabajar, porque son muchas personas, mucha sobrepoblación. sí, pero estrictamente, sí es correcto, y además de eso, todo el nivel de precios en general es mucho menor, es mucho más barato en general. Entonces, tener una fábrica ahí es mucho más barato. Mano de obra y producto y materia prima, no sé. La materia prima sí, no tanto por esto que nosotros decíamos que son bienes transables. En general, una tonelada de acero tiene que costar más o menos lo mismo en todos los lugares del mundo. La diferencia que debería tener serían los costos de transporte o alguna cuestión impositiva si las hay. Pero No en depende general de eso. lo transable, sí, un alquiler de una fábrica en China debe ser mucho más barato, la construcción, la fabricación, eh, la, casi todo es mucho más barato en China, especialmente lo que es no transable. Producirlo en Estados Unidos es mucho más caro. Una persona en Estados Unidos puede costar 10, 15 veces más que en China. Un seguro puede costar mucho más caro en Estados Unidos que en China. El servicio de Internet, etcétera, etcétera, que hace que al final sea mucho más productivo hacerlo. ¿Eso qué es lo que se refleja y cómo se refleja eso en el tipo de cambio real? El tipo de cambio real entonces es lo que refleja a qué ratio o qué tan barata o cara es una economía para intercambiar bienes con otra economía. Sus bienes por bienes de otra economía. Cuando cambian esos parámetros que nosotros definimos, precio externo, precio interno y tipo de cambio nominal, nosotros vamos a definir que hay cambios en el tipo de cambio real y que nosotros a eso los vamos a interpretar como apreciaciones o depreciaciones en el tipo de cambio real, que es lo que a lo que nosotros verdaderamente nos interesa. Y acá está en Argentina, ¿no? Esto es de 1980. Cada vez, esto es el tipo de cambio real. Yo le puse el nivel de precios del dólar para que sea más o menos legible, pero esto no tiene el efecto de la inflación en ningún caso. Siempre es aumentos en el nivel del dólar. Recuerden, esto sí es al revés, ¿no? Esto es esto es E por precio externo sobre precio local, ¿no? Pero acá, al considerar la inflación de ambos lados y netearlo, esta serie está deflactada, no tiene los efectos de los cambios en los precios, tiene el efecto ya puro del cambio entre bienes de un país con el bienes de otro. Y fíjense, la historia argentina es bastante interesante. Las áreas sombreadas son las crisis económicas que tuvo Argentina. Fíjense la cantidad de áreas sombreadas que tiene. Esto en, esto en Estados Unidos tendrían no está tan escrito, en el 86 tendrían una en el 2000 y tendrían una acá y una muy, muy leve acá. O sea, fíjense, tenemos tres veces más o cuatro veces más crisis que los países desarrollados. Australia no tendría ninguna, creo que en el COVID sí tiene una, pero por ejemplo Australia no tiene, en los últimos 30 años hace 30 años que no tiene crisis económica. Bueno, una particularidad de Argentina. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Este es el tipo de cambio real de Argentina. Fíjense cómo hay depreciaciones en el nivel en la actividad económica argentina. O sea, este salto alto, este salto alto, este salto, todos son depreciaciones. Esto que es la salida de la convertibilidad, son pérdidas del poder adquisitivo de la moneda y que son a su vez la depreciación es una mejora en la competitividad del país. Cuando se abren las curvas es cuando hay brecha, cuando hay cepo, fíjense, en estos casos. Pero, ¿qué es lo interesante? Hay muchas situaciones en las cuales, esto es la convertibilidad, por ejemplo, donde el tipo de cambio nominal estaba fijo, no el tipo de cambio real. Eh, acá hay toda la época de los primeros gobiernos primero de Néstor y después los gobiernos de Cristina Kirchner, en los cuales se dice que Argentina perdió competitividad y la moneda se apreció. Después hay un primer evento con los gobiernos. Acá hay una devaluación en el 2014, otra devaluación en el 2016 cuando asume Macri y otra gran devaluación en el primer gobierno de Macri, 2018 y después en 2019. O sea, es una historia. Argentina es muy fluctuante y fíjense que tiene muchos eventos en los cuales hay devaluaciones.
Y esas devaluaciones nosotros la vamos a mencionar como depreciaciones y como una mejora en la competitividad. Entonces, una devaluación es una depreciación de la moneda, es decir, que pierde poder de compra respecto de otras monedas. Se necesitan cada vez más bienes de la moneda local o del país local para cambiarlos por igual bienes del extranjero, y eso es lo que nosotros vamos a mencionar como depreciación. Y hay momentos, como este momento, como este momento, en los cuales hay apreciaciones, que eso implica que se necesitan menos bienes locales para cambiar por igual cantidad de bienes extranjeros. Y esto va al punto siguiente, que es, que sobre esto también tenemos ejercicios, que es, hay distintos tipos de regímenes cambiarios. Los regímenes cambiarios son las estrategias que usa el Banco Central con el tipo de cambio. ¿Cómo hace el Banco Central y qué postura tiene respecto al tipo de cambio? ¿Qué quiere decir el tipo de cambio respecto de, por ejemplo, en Argentina, qué postura tiene el Banco Central respecto del dólar? ¿Lo deja fijo, lo deja fluctuar, o hace una cuestión intermedia? Bueno, hay distintos tipos de estrategia, y en la historia de Argentina y la historia del mundo se han probado todas. Hay tipo de cambio fijo, que es donde la moneda local, en este caso del peso argentino, se encuentra en una conversión fija justamente, es decir, que se encuentra anclada a la conversión de otra moneda. Y cuando hablamos de esto, hablamos del tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal se encuentra fijo respecto al otro tipo de cambio. Por ejemplo, la convertibilidad en Argentina, que estuvo desde el 90 hasta el 2001. En todo ese periodo, siempre se podía cambiar el tipo de cambio, un peso por un dólar. El tipo de cambio nominal, fíjense que el tipo de cambio real, que es este gráfico, no necesariamente está constante, porque el P local y el P externo cambian. Con lo cual no quiere decir de que garantice que el flujo de comercio sea regular. Ese detalle es importante. Después, puede hacer completamente lo contrario el Estado. El Estado podría simplemente permitir que el tipo de cambio fluctúe sin ninguna intervención, que fluctúe libremente. Esto sería un tipo de cambio flexible. El Estado permite que cualquier ingreso o salida de fondos entre libremente en el Estado, y que el nivel de tipo de cambio, es decir, la conversión de la moneda local con la moneda extranjera, se determine por el mercado. Eso sería un régimen de tipo de cambio flexible. Y por otro lado, hay una situación intermedia que se llama flotación sucia o bandas de flotación, que les voy a hacer un gráfico acá, que en esta es una situación intermedia entre tipo de cambio fijo y flexible. En esta situación, supongamos que esto es cantidad de dólares por ARS, y que supongamos que el Banco Central dice: voy a permitir que el dólar y la conversión entre el peso y el dólar fluctúen en estas bandas. Supongamos que tiene este comportamiento, que en algún momento sale de eso. Bueno, cuando el tipo de cambio sale de las bandas definidas por el Banco Central, entonces el Banco Central sale a intervenir para rápidamente devolverlas a la banda. Entonces, eso es básicamente las tres posturas que puede tener un Banco Central con el tipo de cambio. Son las posturas que puede tener. Ahora, en estas situaciones, esto es poco común, esto también es poco común, esto es lo más común. Hoy en Argentina se está pareciendo más a esto en realidad, porque la inflación es alta. Pero esto es lo más común, y tienen casi todos los países del mundo, es la flotación sucia o administrada, o banda de flotación. Entonces, en estas tres situaciones son las posturas, estrategias que puede seguir el Banco Central para administrar el tipo de cambio en los distintos países. Y vamos a esta, que es el ejercicio 4. ¿Cuál régimen cambiario es más conveniente para una economía? ¿Quién se anima a responder? ¿Qué ventajas y desventajas ven en cada uno? No tienen por qué saberlo, con lo cual solamente escucho las opiniones de ustedes. ¿Quién se anima? ¿Lo pueden hablar o pueden ponerlo por el chat?
Por ejemplo, eh, Profe, sí, por ejemplo, sí, cuando el tipo de cambio dice que es fijo y el sí. Banco Central tiene que salir a comprar o vender para mantener esa relación que define en un principio, eh, digamos, al fin de cuentas, eso termina perjudicando a los precios locales, digamos. Capaz que mantienen, digamos, Es muy buen punto. constante, pero Es muy buen bueno, punto. Y de hecho es lo que pasó en Argentina. Lástima. Digamos, es muy buen punto. Yo lo tengo por acá. Eh, Acá está. Este está hasta 2020. Quiero hacer una cosa. ¿Esto cuánto es? 49 y 37. Les voy a sacar este gráfico que vimos recién, quizás otra versión, pero les voy a sacar, les voy a poner máximo 60 y les voy a poner como mínimo 20. Es lo que pasó en los 90. Fíjense lo que fue el tipo de... O sea, parecía fijo, ¿no? Porque la escala estaba sacando, pero fíjense lo que pasó en los 90, esta caída tan grande. En este contexto en Argentina, ¿qué fue lo que pasó? Hubo mucho ingreso de dinero por inversión, por un lado, por otros motivos también, que el Banco Central, si hay un ingreso y hay una oferta de dólares, el Banco Central tiene que absorberla, tiene que comprarlos, que ese es el punto 3 en realidad, pero el Banco Central tiene que comprar esa oferta de dólares para que el dólar siga siendo el mismo. Si no, el dólar bajaría incluso. ¿Y eso qué consecuencias tiene? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Que cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos. Y eso genera un efecto en la inflación, que de hecho fue un poco, no había mucha inflación, siempre fue bastante controlada, pero sí puede generar un aumento en algunos precios que cuando se lo ve en periodos prolongados, tiene un impacto acumulado de un 10, un 12, 15%. Entonces, eso fue lo que de alguna manera hizo más caro en términos relativos a Argentina. Especialmente en los primeros años, además que en los primeros años de la convertibilidad fueron 2 o 3. El primer año se fue rápidamente, se llevó la inflación a un dígito, pero hubo un momento en el cual no, y eso erosionó mucho también del régimen. Entonces, por un lado, si es que hay un ingreso de fondos, el Banco Central tiene que salir a comprar esos fondos, esas divisas, cuando el Banco Central recibe las divisas y emite dólares, emite pesos, que pueden llevar, por lo que nosotros vimos de la teoría cuantitativa, ¿se acuerdan? A una mayor oferta monetaria que se relaciona, no directamente, pero sí se relaciona mucho con la inflación. Entonces, eso puede desencadenar inflación y hacen que pierda competitividad. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio nominal está fijo. Esto que acabamos de hacer es un análisis de equilibrio general, hemos analizado todas las variables. Entonces, esto es una desventaja de este régimen. El régimen del tipo de cambio nominal puede llevar a muchos problemas cuando el Banco Central tiene que salir a intervenir. Entonces, esa es una desventaja del régimen del tipo de cambio nominal, del tipo de cambio fijo. Otra desventaja del tipo de cambio fijo es que el Banco Central pierde la capacidad, entre otras cosas, de hacer política cambiaria. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que fue también algo que pasó. En ese momento, Brasil se devaluó. Argentina compite mucho en cuanto a los bienes que exportan con Brasil. Entonces, también eso lleva a que Argentina tendría que haber devaluado un poco también para poder seguirle el rastro a Brasil, y para que no se encarezca tanto Argentina. Argentina, fíjense entonces, se aprecia, se podían comprar muchos bienes en el extranjero con pocos bienes de Argentina, pero era poco competitiva Argentina. Argentina le costaba mucho exportar, que fue lo que terminó sucediendo con déficit comercial, etcétera, etcétera. Pero entonces el régimen cambiario fijo tiene muchos lados negativos. Tiene lados positivos también. Permitió
y esto fue algo que fue clarísimo, porque Argentina desde el 89, en el 89 y el 90 tuvo una hiperinflación monstruosa. Fue un caso extremo de una hiperinflación que tuvo una consecuencia de una crisis mucho más grande que la de ahora. Entonces, el tipo de cambio fijo permitió combatir y rápidamente limitar ese problema de desconfianza al peso argentino, y permitió frenar la inflación. Tiene el lado positivo también el régimen del tipo de cambio fijo. Entonces tiene lados negativos y lados positivos. Si vamos al flexible también, el tipo de cambio flexible no requiere que el Estado intervenga ni comprando ni vendiendo dólares. El tipo de cambio flexible es flexible, el banco central está a un lado de la cancha, no juega y está mirando qué pasa, pero no participa. Y el tipo de cambio puede hacer esto, puede tener una fluctuación tranquila o puede tener lo que se conoce como overshooting, puede tener un impacto grande. Esto puede ser un overshooting por ejemplo, lo que se conoce como ataque especulativo, en el cual se hizo famoso Soros, creo que en el 97, cuando atacó y le ganó, se hizo un multimillonario, a la, a la, a la libra de Inglaterra. Entonces, ¿Qué eh, ¿cómo, perdón? cosa es Soros? Soros si lo googlean, George Soros. Acá tengo la bibliografía, por eso miro por ahí. George Soros. Se llama hedge fund. Hedge fund. ¿Cómo es? Hedge, hedge fund manager. Estos son fondos especulativos. Manager. Eh, ¿Es alguien que hizo qué? hizo un ataque a la libra de Inglaterra, y como estaba en un régimen de tipo de cambio flexible, se devaluó, por supuesto que generó una crisis cambiaria en Inglaterra, él ganó mucha plata, por supuesto, pero el Banco Central no defendió la moneda. Entonces, esa crisis no hubiese ocurrido si estaba en un régimen de tipo de cambio flexible. Entonces, la respuesta es, ni el fijo ni el flexible es de por sí algo que tengan de manera determinista o absoluta una situación superior a la otra, depende de cada país. Por eso típicamente lo que se usa son regímenes mixtos, en los cuales se combina un poco el fijo y un poco el variable, según un objetivo que se define. Vamos al ejercicio 3. Explique el tipo de operación que debe realizar el Banco Central en cada una de las siguientes situaciones. Se encuentra una mina de oro cuya producción será exportada. El Banco Central defiende un esquema de tipo de cambio fijo. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Comprar o vender dólares. Argentina mañana encuentra una mina que supongamos se empieza a explotar de inmediato, ¿no? Y eso se empieza a exportar muchísimo oro. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Y eso significaría que van a entrar dólares en la economía. Exacto, perfecto. Y entonces, ¿qué Debe pasaría? venderlo. Lo tiene que absorber el banco. Lo tiene que absorber el banco, tiene que comprarlos, para que no haya exceso de oferta de dólares. El Banco Central sale a comprar esos dólares. Esto que lo puse, en realidad lo hice ayer este ejercicio, pero esto pasó en la realidad. Se llama la enfermedad holandesa, que no sé si fue oro, creo que fue en realidad mucho petróleo que encontró Holanda. Imagínense que es una economía relativamente chica, y que estaban en un tipo de cambio flexible, que llevó a una apreciación muy grande de la moneda. El Banco Central no salió a absorber esos dólares en exceso. ¿Eso qué hizo? Que entren tantos dólares. ¿Qué pasa con el dólar en Holanda si entran muchos dólares? Digamos, ahora no sé en ese momento cuál era, porque fue en el siglo XX, pero le pongamos euro, ¿no? Supongo el euro
sería la cantidad de euros por dólar, la cantidad de euros por dólar. ¿Qué pasó con esta relación? Entraron tantos dólares que el precio del dólar en Holanda bajó, y que eso tuvo como consecuencia que, ¿qué pasa cuando cambia esta relación o cuando el tipo de cambio nominal baja? La moneda holandesa se apreció, se necesitaban muy pocos bienes de Holanda para comprar muchos bienes de afuera, el dólar se depreció en términos relativos, y como consecuencia de esa depreciación generó que todos los otros sectores productivos ya no sean competitivos. Entonces, a pesar de haber tenido la suerte, y le vamos a decir suerte entre comillas, de haber encontrado, no recuerdo si era oro o petróleo, terminó teniendo una consecuencia de largo plazo negativa. Un resultado bastante contraintuitivo, pero es lo que sucedió en Holanda. Se llama enfermedad holandesa, si lo quieren googlear, pero es lo que pasó. Entonces, si el régimen de tipo de cambio es fijo, entonces en realidad no debería, el Banco Central tendría que salir a comprar, a absorber, justamente, es muy bien usado ese término, a absorber todos esos dólares que ingresan de manera inesperada o sobre los cuales no se esperaban, para que esos no llenen de dólares el mercado, no haya un exceso de dólares y el dólar en Holanda baja, o en el país que estemos analizando baja. Supongamos ahora el caso contrario. Hay una sequía que requiere la importación inesperada de 2 millones de toneladas de trigo. Si el Banco Central defiende un esquema de flotación sucia, ¿qué ocurre? Si el Banco Central defiende un esquema de flotación, un esquema de tipo de cambio fijo, ¿qué ocurre? Tiene que comprar o vender dólares. Supongamos que O sea, saldrían dólares del país, entonces habría escasez de dólares y para mantener el precio habría que vender dólares. muy bien, vos sos Pablo, ¿no? Pablo, José del hermano. José, ok. Es correcto el razonamiento que vos decís. Es perfecto, o sea, ese es el razonamiento que hay que usar en la economía. El país necesita dólares para comprar 2 millones de toneladas. Esos dólares salen de Argentina y el que los tiene que proveer es el Banco Central, para que no existan faltantes de dólares. Tiene que volcar esos dólares en el mercado. Si es flotación sucia, lo que pasaría es lo siguiente. Si es flotación sucia, ocurriría lo siguiente. Por supuesto que va a depender... uy, no sé qué le pasó. Está funcionando mal mi computadora. Pero si es flotación sucia, debería ocurrir lo siguiente. Esto supongamos que es ARS por dólar, ¿no? Para hacerlo más claro. Pero en este caso, el dólar se vería más demandado a priori, y supongamos que estas son las bandas de flotación del dólar en Argentina, ¿no? De hecho, en algún momento ahora que me estoy acordando, en algún momento del gobierno la verdad que nosotros, todos los argentinos que se van a manejar, a manejar fondos en Estados Unidos les va bien por este tipo de cosas. Pero, de hecho, en algún momento, en el gobierno de Macri, el Banco Central tenía un sistema de flotación sucia donde explicitaban y daban cuáles eran las bandas de flotación. Generalmente el Banco Central no lo dice, porque si ustedes dicen en qué nivel intervienen, es como que estén jugando al póker con las cartas a vuelta. Bueno, acá en Argentina, como pasa en todos lados, inventamos todo, y el Banco Central exteriorizaba en qué niveles intervenía. Y daban las bandas de flotación, y bueno, era un momento interesante. Entonces, entonces, el tipo de cambio supongamos que viene fluctuando y se ocurre la sequía en este momento de tiempo. Si ocurre la sequía en este momento de tiempo, nosotros, el Banco Central, el país se va a ver repentinamente
con un menor nivel de dólares en la economía, el dólar empieza a escasear porque se necesitan más dólares para hacer esta importación de trigo, con lo cual el dólar debería empezar a subir. Si el dólar sube y no toca las bandas, entonces el Banco Central no interviene, porque está dentro de la política de flotación sucia. El dólar puede o no intervenir. ¿De qué depende? Y depende si este shock económico generado por la sequía dispara una fluctuación en el tipo de cambio que perfore cualquiera tanto la superior como la inferior, alguna de las bandas definidas por el Banco Central. Si lo hace, supongamos que hubiese perforado esta banda, entonces ahí es donde el Banco Central sale a combatirlo. ¿Cómo hace para combatirlo en este caso, a donde hay escasez de dólares y tiene que salir a vender los dólares suficientes para hacer rápidamente volver el tipo de cambio a las bandas? Bien, y después, ejercicio 3. Se produce un accidente en la mayor planta térmica de generación de un país que requiere una importación de energía eléctrica. El Banco Central defiende un esquema de flotación libre. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? No, no hace nada. No hace nada. ¿Qué pasaría con el dólar? No, el Banco Central no hace nada, es correcto, porque es una flotación libre. El Banco Central en esta situación, en esta estrategia cambiaria, en este esquema cambiario, el Banco Central no interviene. Ahora, ¿qué pasaría con el dólar? ¿Qué pasaría con el tipo de cambio nominal? Aumentaría porque salen dólares para comprar energía. Exactamente. Ahora el país necesita mayor cantidad de dólares para salir a comprar la energía eléctrica al extranjero. Y eso llevaría a un aumento en el dólar, que es lo que nosotros denominamos una devaluación nominal. Básicamente eso. Queda la paridad del poder adquisitivo, que lo vemos en la clase que viene, pero es un tema importante y acá van a ver por qué en términos absolutos, o no se ve el valor per se del tipo de cambio real, sino que se lo ajusta por la paridad del poder adquisitivo, que es una cosa que lo vemos en 5 minutos, la clase que viene. ¿Dudas, consultas hasta acá de este o de los temas anteriores que vimos? ¿Algún comentario, duda, consulta? Sí, profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el tipo en la política esta de que fuese de bandas, por ejemplo, se perfora el límite superior, sale el Banco Central a vender dólares, pero por alguna situación interna del país es como contraintuitivo, pero la gente, a pesar de que sean, entre comillas, caros o no sé, la demanda de dólares sigue en aumento y, o sea, Sí, a ver, es una situación de Argentina. claro, por eso. La respuesta, y ahí la respuesta es que puede pasar, depende, en economía, eh, cuando hay una situación puntual en la cual hay que empezar a describir la realidad, lo único que se hace son predicciones. Nunca tenés certeza de que va a ocurrir. Hay pocas veces en las cuales podés estar seguro de cuál va a ser el efecto de algo, y esas pocas veces es cuando todas las variables económicas que intervienen van en la misma dirección. En este caso, en el que vos planteás, hay algunas variables que van a fomentar una depreciación y otras que pueden fomentar una apreciación, por ejemplo. Y si ese es el caso, no sabés. No podés saber el resultado. Si es que hay, por ejemplo, una intervención del Banco Central para intentar vender dólares y esa intervención genera desconfianza, eso que me estás contando es lo que pasó durante gran parte de 2017. Les comparto una cosa que fue muy gracioso. De hecho, eso salía en Twitter. Eh, un segundo. Pero pasó una cosa muy particular, que fue lo siguiente. Esto fue parte. Recuerden que esto no tiene nada que ver con cuestiones políticas ni nada, ¿no? O sea, es algo que yo soy bastante apolítico, pero no tiene ni una crítica ni una
ni alabar a lo que hicieron políticamente, solamente voy a describir lo que ocurrió. Ustedes cuando entran, esto se acuerdan que es el MULC, ¿no? Es el mercado único y libre de cambios. Acá estaban los bancos y ustedes tienen las ofertas, serían ofertas de compra y ofertas de venta de dólares. Y acá tienen el precio y tienen la cantidad de dólares, precio y dólares. Siempre la oferta de compra, en este momento estaba, ya se había devaluado, estaba como en 37, perdón, acá, supongamos en 37 la mejor oferta de compra, y supongamos que son 3 millones de dólares, ¿no? 3 millones de dólares. Un poco para que entiendan qué sucedía. Cuando empezó a devaluarse, no, en realidad esto era 25, pero no importa. Cuando empezó a devaluarse, salió en ese momento Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, y puso, por ejemplo, no sé, en 37,1, y puso la siguiente cifra: 5.000 millones de dólares. Entonces, imagínense, o sea, una operación típica, se operan, no sé, 600, 800 millones de dólares por día, pero las órdenes son de 5, 10, 15 millones de dólares. Bueno, el Banco Central puso una pared en el mercado de 5.000 millones de dólares. Y estuvo así mucho tiempo hasta que se lo compraron. O sea que en el momento en el cual se lo compraron renunció el presidente del Banco Central y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Una política en economía, una decisión económica desencadena respuesta del resto de los agentes, eso se llama en economía teoría de juegos, que estratégicamente puede llevar a efectos inesperados, y pasó muchas veces en Argentina y en el mundo. Y esto, que el Banco Central ponga los 5.000 y que tenga que poner eso y que ponga en juego, estaba todo el mundo re nervioso porque sabían de que si alguien salía y le compraba esto, el Banco Central iba a quedar, en primer lugar, con reservas muy decaídas. En segundo lugar, iba a quedar no iba a poder demostrar su capacidad para controlar el mercado, entre otras cosas. Entonces, todas estas intervenciones o este deseo de mantener al mercado controlado no necesariamente, no necesariamente tienen el efecto deseado. Pueden generar el efecto contrario si es que no se tiene confianza en la política. Me estoy acordando hay un paper muy famoso que se llama Some Unpleasant, o sea, de poco placenteras, Monetaries Arithmetics, si no me equivoco, que es un paper del 76 que describía con tanta exactitud lo que pasaba en el 2017 y terminó ocurriendo eso, y que ese paper, fíjense de antiguo que es, básicamente anticipaba que no iba a poder resultar la política de intentar controlar el tipo de cambio que seguían en el gobierno, y no terminó ocurriendo. Y ese paper dice que básicamente esas políticas de intentar controlar el mercado cuando no se tienen confianza son en esas situaciones poco realizables. Pero a lo que voy con todo esto son preguntas difíciles de responder, y no creo que a ustedes les convenga invertir el tiempo suficiente para entenderlo. Lo importante es que entiendan qué variables funcionan por detrás y cómo es el efecto de todo esto. Lo más importante por ahí también, yo creo que lo más importante que deberían sacar es el tipo de razonamiento que tienen que tener, que fíjense que es un razonamiento de mercado el que empiezan a adquirir, y eso es lo importante, entender el razonamiento económico detrás de esto. Después, dar respuesta a cuál va a ser el efecto de una política, y es muy difícil de hacerlo, y es muy inexacto. Es lo malo de que la economía sea una ciencia social. En definitiva, todo decae en eso. Más preguntas, consultas, dudas, comentarios. Ok. Ok, entonces, chicos, la clase, el lunes que viene tenemos la última clase que vamos a ver, evaluación de proyectos, cuáles son las métricas que se tienen para rankear o ver proyectos, y eso va a ser el último trabajo práctico que vamos a ver en toda la materia. Con lo cual, vayan estudiando,
todo esto, fíjense que se conecta con lo anterior y es algo en lo cual no se dejen estar, este, sigan todo al día lo máximo posible y vayan estudiando porque esto no se puede ver de una sola vez, es algo que necesita una cierta maduración para poder entenderlo completamente. Por lo cual, bueno, nos vemos entonces la clase que viene y vemos ya el último trabajo práctico, el lunes 4 de la tarde. Perfecto, profe, gracias. Chao chicos, que anden bien.